Estamos obviamente a la expectativa de la conferencia de prensa vinculada a los casos de amenazas de bomba hoy en la Universidad de la República, en distintas facultades. Obviamente vamos a seguir con nuestro noticiero, pero en caso de comenzar la conferencia vamos a llevar nuestras líneas para que ustedes tengan al instante lo que se diga por parte de las autoridades de la Casa de Estudios. Antes de seguir con eso, recibimos a Eduardo Botinelli. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bien. Día movido hoy. Sí, la verdad que bastante inusual. Exactamente. Bueno, y aprovechamos la instancia de hoy para hacer una especie de puesta a punto, de mapa electoral del Uruguay en la previa de estos comicios del 11 de mayo. Sí, o sea, más allá de encuestas o no que han ido saliendo en algunos departamentos, el comportamiento electoral que está teniendo el país a lo largo de las décadas nos lleva por lo menos a armar una clasificación inicial de comportamiento esperado o del pasado y cómo podemos visualizarlo hacia las elecciones que tenemos ahora en un mes y medio. A ver, esto que vamos a decir es lo esperable. Es lo esperable en función del comportamiento electoral. Después, las campañas, los días de votación, las evaluaciones que hace la gente pueden marcar otro resultado y lo analizaremos. Pero lo esperable es lo que vamos a ver ahora. Exactamente. Nosotros tenemos una clasificación donde podemos ver lo que son una serie de departamentos que tenemos en el primer mapa que muestran un comportamiento muy estable de la población en términos electorales en las elecciones departamentales, que podemos llamar departamentos de partido predominante. Es decir, tiene 15, 20 años donde el mismo partido ha tenido el gobierno departamental del mismo partido, en varios casos son más de 20 años. El único caso de los que está acá, que tiene una excepción, es 33. Nosotros ahí tenemos marcado 12 departamentos de partido predominante, 9 son del Partido Nacional. La Valleja, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, Flores, San José, Soriano y Colonia. Esto es lo que ha pasado en estas últimas décadas históricamente. Exactamente. La excepción es 33 porque el Frente Amplio gobernó un periodo en 33, pero se dio por unas circunstancias particulares de la propia interna del Partido Nacional que fomentó incluso la mejor votación del Frente Amplio. Amaral fue el intendente. Amaral, ¿no? Gerardo Amaral. Después tenemos dos departamentos de partido predominante que son Montevideo y Canelones para el Frente Amplio. Montevideo ya desde el año 89, el caso de Canelones a partir del 2005. Y que muestra resultados consistentes donde ubica a esta categoría de partido predominante, es decir, gobierna más de 15, 20 años en forma consecutiva. Y el otro caso es el de Rivera para el Partido Colorado, que es el que va quedando como bastión colorado en términos departamentales. Ahora, la situación no es igual en el resto de los departamentos, porque hay algunos donde no hay una predominancia, ha habido alternancia, pero sí hay gobiernos consolidados de un partido político. Exactamente, son 3 departamentos que lo llamamos como consolidados. ¿En qué sentido? En que el siguiente mapa nos muestra que tenemos Maldonado, Artigas y Florida, que la particularidad que tienen es fueron gobernados por el Frente Amplio en al menos un periodo, el caso de Florida y de Artigas, en 2 periodos en el caso de Maldonado, pero muestran una consolidación del Partido Nacional en las últimas al menos 2 elecciones, donde lo sitúa en el entorno del 50% o por encima de eso en las elecciones departamentales. Por lo tanto, aparecen como esto que llamamos consolidado, es decir, permanencia por más de una elección del Partido Nacional con un comportamiento donde además muestra también un predominio del Partido Nacional en elecciones nacionales, no solamente en departamentales, sino que también se da en la elección nacional. O sea que sin descartar que pueda ganar un partido de otro pelo político en los que repasamos hasta ahora, hay 4 departamentos donde allí quizás el signo de interrogación es más grande. Exactamente, los departamentos que podemos llamar competitivos, que muestran un panorama más incierto, que tiene algunas características particulares, son 4, ¿no? Que son Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro. Esos 4 departamentos tienen una característica distinta a las otras. Ha tenido una alternancia de los gobiernos del Partido Nacional y del Frente Amplio en los casos de Rocha, Paysandú y Río Negro, y en el caso del Frente Amplio y el Partido Colorado en Salto.
esa es una de las características que tiene estos departamentos competitivos. El otro es que las diferencias que se han dado en las elecciones departamentales no son lo suficientemente amplias o por encima del 50%, por ejemplo, como veíamos en los departamentos anteriores. Hay algunos temas coyunturales también, ¿no? Por ejemplo, en Soriano uno dice cómo impactará el caso Besossi. Bueno, ahí entran algunas interrogantes donde fundamentalmente desde el Frente Amplio se pone la idea de que puede ser competitivo lo que teníamos en otras categorías, ¿no? La de consolidados o la de partido predominante. Sorianos 1 a partir del caso Besossi. En principio no tenemos información directa de cómo puede impactar, pero puede impactar negativamente en Besossi o puede impactar positivamente. Sí, ¿no? Es decir, no va a ser la primera vez donde la gente por respaldar a su líder, bueno, pensemos que mucha gente daba por muerto a Carlos Moreira en Colonia y terminó ganando por más diferencia de la que se presumía. Sí, incluso lo hablamos alguna vez, lo que pasó en Artigas. Claro. Las denuncias sobre Artigas fueron previa a la elección del 2020 y en esa elección el Partido Nacional sacó el 62% y el voto a Carán fue el 55%. Es decir, no necesariamente lo que se visualiza mediáticamente de un caso repercute desde el punto de vista electoral. Después aparecen otros departamentos como San José, donde el Frente Amplio pone alguna idea de por lo menos competirlo en función del resultado de octubre, pero en noviembre, por ejemplo, Delgado le ganó a Orsi. Entonces, hay algunos departamentos que pueden aparecer un poco distintos, pero en términos generales los que sí se muestran como competitivos son los 4 que hablábamos recién. Haciendo un paréntesis, el dato llamativo de octubre fue el eje Ruta 5, donde allí obtuvo el Frente Amplio varias victorias. Cuando uno empieza a conversar con dirigentes locales, la mayoría se lo atribuye una buena votación colorada. Claro. Entonces, la elección buena votación colorada hace una elección de 3 y eso le permite al Frente Amplio ser la minoría mayor. Cuando se da una coalición que muchas veces hasta se da de hecho en esos departamentos, siendo de A2, parecería ser un escenario más favorable al Partido Nacional. Sí, ese es otro de los factores que hay que tener arriba de la mesa. Por ejemplo, en estos escenarios competitivos, en Rocha, el Partido Nacional ganó por poco menos de 1.300 votos, 1.296. Dentro del Partido Nacional había una candidatura que era de Cabildo Abierto que sacó casi 4.000. Claro. Cabildo Abierto está muy desinflado, pero aparece un candidato del Partido Colorado dentro del Partido Nacional, o una candidatura, o apoyado por una parte del Partido Colorado. Entonces, el escenario es un poco distinto en un resultado que fue muy ajustado. En Salto compite la coalición republicana y no puede ir a la reelección el intendente actual del Frente Amplio. Hay una tríada importante, pero no va a la reelección. Ya nos tenemos que ir al velódromo porque está la conferencia, pero cortito, para el 11 de mayo, ¿qué proyectamos? Y bueno, primero lo que tenemos que ver es cuántos ganan y cuántos pierde cada uno de los partidos en función de este escenario. Es decir, bueno, cuántos terminan siendo consolidados, cuál sorpresa podemos llegar a tener y cómo termina siendo el equilibrio de los competitivos, sobre todo en estos de más alternancia, ¿no? Ese es el resultado que parece más interesante, si se quiere, de esos 4 departamentos que han tenido alternancia y que son altamente competitivos. Eduardo, muchísimas gracias, y seguramente vamos a retomar este análisis más cerca de las elecciones incluso. Sin duda.